¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Daniel Castro, profesor de educación musical. Principalmente es un honor estarlos acompañando hoy en esta clase virtual. Que estén muy bien todos en su casa, muy bien de salud y que estén todos juntos en su familia, que no estemos saliendo y muchas bendiciones para todos ustedes. Entonces, sin tanto preámbulo, empezamos la clase. ¿De qué se va a tratar principalmente la clase de hoy? La clase de hoy va a ser sobre la música académica del clasicismo, ¿sí? Tal vez nosotros cuando digamos esa palabra es como, qué pereza me da, ¿sí? Pero tal vez no le vemos el sabor o la parte bonita que tiene esta época, ¿sí? En la línea del tiempo. ¿A qué me refiero con la línea del tiempo? Algunos, para los que estuvieron conmigo, y me presento también para los de segundo D y segundo E, que espero aprendan demasiado también ahorita. Y principalmente nosotros tenemos ahorita el tema que es clasicismo. El clasicismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el clasicismo? El clasicismo es una época que está desde 1750 hasta 1827. Yo les voy a explicar ahorita cómo es que se prolongaron esos años, ¿sí? En que empezó y que culminó. Tenemos de referencia esta época. Y ahora, para que tomen muy en cuenta, eh, la línea del tiempo también influye demasiado en cosas que hayan atribuido a la sociología, a todo lo que ellos pensaban en ese entonces y principalmente en la música, ¿sí? Entonces, antes de ello estaba el barroco y después de ello estaba el romanticismo. Disculpen ahí si no cae muy bien la letra, pero trato de hacerlo lo más visible posible. Ahora, entonces, entre el barroco y el romanticismo está el clasicismo, ¿sí? Que es una época en la cual influyen de muchas características. Vamos a hablar sobre sus características, sobre sus formas musicales, los instrumentos y principalmente los compositores. Yo creo que hay personas que al oír la época y ya se hacen una idea, ¿sí? El clasicismo, es donde estaba Beethoven o donde estaba Mozart, algo así, ¿sí? Entonces vamos a tomar eso con más tiempo y más despacio para que todos ustedes lo entiendan. Sí, yo no quiero agobiarlos con muchos conceptos que ustedes no vayan a entender o algo, porque quiera que no, son jóvenes, entonces trato de hacerlo de la forma más accesible y más fácil. Ahora, tenemos nosotros, como yo les había comentado, de 1750 a 1827. ¿Por qué 1850 y por qué 1827? Porque en 1750 fue cuando falleció Johann Sebastian Bach, que era un compositor del barroco, ¿sí? Que era del que llevó esa época a la punta, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, la parte más importante, ¿sí? Y uno de los compositores que influyeron demasiado. Ahora, ¿y por qué terminó en 1827? Porque termina cuando fallece Ludwig van Beethoven, ¿sí? Ludwig van Beethoven, algunos lo conocemos, sabemos que es un compositor que influyó demasiado en la música, ¿sí? Y que también aparte de todo eso tenía algunos problemas de salud, mentales y todo eso, pero no podemos dejar por un lado que era un muy buen compositor y buen músico. Ahora, ¿qué características tiene el clasicismo? Principalmente el clasicismo tiene tres características. Estas tres características las vamos a separar y voy a explicar cada una de ellas. Veamos. Tenemos la característica número uno. La número uno es de sobriedad. Ahorita les voy a explicar todo eso. La dos es sobre líneas rectas. Y la tercera es simetría y proporción.
Bueno, entonces, principalmente en la sobriedad lo que influye demasiado es que hay una armonía más clara. ¿A qué me refiero con una armonía más clara? O una armonía que acompaña la melodía, ¿sí? Todos nosotros tuvimos una actividad donde hicimos los tres componentes de la música, que era ritmo, melodía y armonía, ¿sí? Sabemos que la melodía es cuando hay más de dos notas tocadas a la vez. Y la melodía es cuando es solo una nota a la vez y es como la cabeza del tema y que da a representar o le da el nombre al tema, a la canción, ¿sí? Entonces la armonía y la melodía se juntan en el clasicismo. Eso es lo que presenta la sobriedad, ¿sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, pueden haber muchas voces o diferentes instrumentos y todos están haciendo la misma nota, perdón, ¿sí? Todos están haciendo la misma nota y eso es lo básico del clasicismo, ¿me entienden? Ahora, si yo les explicara o les comentara, ¿qué entienden ustedes por clasicismo? Clasicismo, yo oigo clasicismo y digo, bueno, clásico, algo clásico. ¿Qué es algo clásico? No sé, un carro clásico, algo que es simple pero bonito, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, así es con la música, algo que es simple pero bonito. ¿Y a qué me refiero con simple? Que a veces son melodías muy complejas, muy normales, muy simples, que se nos quedan impregnadas en la mente, ¿me entienden? ¿Sí? Si yo en un caso les pusiera, vamos a ver, pusiera yo esta melodía. Se las voy a poner. Si yo les pusiera esta melodía. Oigan. ¿Sí? Entonces, nosotros reconocemos, ¿sí? Nosotros reconocemos fácilmente. Tal vez no sepamos el nombre de la pieza o el nombre del compositor o todo ese tipo de cosas, pero nosotros reconocemos esa melodía porque ya la hayamos escuchado en otro tiempo, en otro lugar o en alguna caricatura de la televisión. Si nosotros nos damos cuenta, ahorita les voy a poner unos temas, ¿sí? Donde aparecen demasiadas piezas que también salen en la televisión, en las películas, en las caricaturas, en las animaciones. Y vamos a tomar un punto muy importante de todo esto, ¿sí? Que es la sobriedad, las líneas rectas, la simetría y la proporción. Ahora, ¿qué son las líneas rectas? Las líneas rectas tienen algo que le da el punto o la identificación a la música del clasicismo, ¿sí? Y es la dinámica. La dinámica, ¿a qué se refiere con la dinámica? La dinámica es cuando tiene un volumen muy alto o un volumen muy bajo, ¿sí? Y a esto se le puede llamar diminuendo, el crescendo o el acelerando, ¿sí? ¿Qué es el diminuendo? El diminuendo es cuando está una nota muy alta, pam, 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 ¿sí? Va a bajar, ¿me entienden? Ahora, el crescendo es cuando va a subir, esto es como pam, 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 ¿sí? Y el acelerando es cuando nosotros vamos a acelerar la melodía. Entonces como pam, 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 ¿sí? Claro, no pasa en esta pieza que yo les estoy dando el ejemplo, pero es para que ustedes entiendan, ¿sí? Y principalmente tiene melodías más claras y más sencillas. A esto se refiere con las líneas rectas. Melodías más claras y más sencillas, ¿sí? Porque nosotros reconocemos una pieza nomás solo con unas cuantas notas, ¿sí? Y eso es como lo que distingue demasiado al clasicismo. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes digan, ah, bueno, esta canción sí la he escuchado. ¿Por qué? Porque son notas muy simples, muy sencillas, ¿sí? Oigamos esta pieza. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene en común el clasicismo. Ahora, simetría y proporción. ¿Qué tiene simetría y proporción? Que están mejor ordenadas las piezas musicales, ¿sí? Que ya tienen un formato especial, que se crea la sonata, ¿sí? La sonata y muchas otras cosas más, ¿sí? La música de cámara, la orquesta, o sea, ya tienen un esquema, un sistema prolongado para hacer una pieza musical, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Dejando eso por un lado, estas características, eh, espero en Dios lo hayan apuntado,
Lo preferible de todo esto es que estén apuntando en su cuaderno, ¿sí? Porque esto va a servir para una clase próxima, si primero Dios estamos ya presencialmente, y también les va a servir para realizar la actividad, ¿sí? Y yo al final del video les voy a explicar sobre la actividad. Bueno, ahora, hablemos sobre los instrumentos. Los instrumentos, en esta época también nació el clarinete. Y el clarinete fue un instrumento que fue como muy nuevo, ¿sí? Y hubo un compositor que lo quiso meter en las orquestas y lo metió hasta que hoy en día ya lo conocemos y es tan común en las orquestas, en los conciertos, ¿sí? Porque en esa época el clasicismo se metía y se metía por este compositor que era Stamitz, ¿sí? Stamitz. Este compositor fue el dedicado a meter en las orquestas el clarinete, ¿sí? El clarinete. Ahora, se establecen muchas formas, principalmente en los instrumentos, la importancia entre todos ellos. Y algo que destaca en esta época es el piano. El piano no existía en la época del barroco, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo había puesto aquí barroco, clasicismo y el romanticismo? Entonces, en la época del barroco no había piano, ¿sí? Entonces, en el clasicismo es cuando se crea el piano. ¿Y qué diferencia hay entre un piano y un clavecín? Si en el clavecín nosotros no podíamos hacer dinámicas. ¿Y qué son las dinámicas? Como ya había explicado hace un momento, era lo de crescendo, disminuyendo, acelerando, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces el piano ya es algo que se da más para todo ese tipo de elementos musicales, ¿sí? Ahora, bueno, dejando estas características por un lado, vamos a la parte un poquito más entretenida, son los compositores y la música, ¿sí? Habían tres compositores en ese entonces que destacaban más, que eran tres. Era Amadeus, Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, ¿sí? Ahora, veamos. Voy a colocar una pieza de cada uno de ellos, o tal vez dos o tres, para que nosotros vayamos representando o asimilando las características del clasicismo a los conceptos que yo les había dado anteriormente. Ahora, lo que tiene muy especial todos estos compositores que fueron los que más destacaron, no crean que ellos fueron los únicos que eran muy buenos de esa época, sí, habían demasiados compositores que tenían lo suyo, pero ellos fueron los que hicieron un cambio, ¿sí? Hicieron un cambio musical. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo de la línea de tiempo cuando yo les dije que la época empezaba en 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach? ¿Sí? Entonces en esa época también nace Mozart, ¿sí? Mozart es una persona a la cual le da un punto de partida a esa época, ¿sí? Porque él era una persona que sobresalía, él no quería seguir los sistemas, las estructuras que ya estaban predeterminadas del barroco, ¿me entienden? Él era alguien diferente, alguien que quería representar la música con lo que él sentía. Si él estaba muy triste, hacía una canción triste. Si él estaba muy furioso, hacía una canción muy exaltada. Si él estaba muy feliz, una canción muy alegre, ¿sí? Y principalmente este compositor fue una persona que le dio un punto de partida a la época. No solo con lo musical, sino que también con la actitud que él tenía, ¿sí? Era alguien muy diferente al grupo, era excluido por algunos lados. Me refiero a excluido por algunos otros compositores que también eran muy buenos, porque sabían que él era único, ¿sí? Vamos a ver unas piezas importantes de este compositor, ¿sí? Y él tenía algo muy especial, que se dedicaba más a la música vocal, ¿sí? Está la música vocal y la música instrumental, ¿sí? La música vocal es cuando están los coros, la ópera, ¿sí? Y la música instrumental es cuando están las sonatas, las orquestas, ¿me entienden? Vamos a hablar de este tipo de música más adelante. Tenemos un tipo de música vocal, que este es una pieza de Mozart, se llama Ave Verum, ¿sí?
que es música religiosa. Él era muy de mente abierta, entonces hacía cualquier tipo de música. Eso era lo que representa también a un muy buen músico, ¿entienden? Algo que fuera de ópera. Esta pieza, perdón, es Fígaro, se llama Fígaro, y él no estaba prohibido en ese tiempo, pero él, o sea, le gustó y dijo, ¿por qué no podemos sacar esto? Y él lo quería sacar, ¿sí? Entonces él fue cuando quiso sobresalir, lo que lo hizo destacar como el compositor que era en ese tiempo. ¿Sí? Ahora, podemos también tomar en cuenta que este compositor, como le decía, fue una persona que revolucionó, que le dio el punto de partida al clasicismo, porque el clasicismo, como les había dicho, en las líneas rectas, que son melodías más sencillas, ¿sí? Que en 4 compases nosotros ya reconocemos la melodía. Por ejemplo, esta pieza que va. Vamos a ver. Esta pieza que va. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros principalmente 4 compases, solo 4 compases. Y esos 4 compases, lo que tenía muy importante también Mozart fue que él nació haciendo música. El papá cuando estaba muy pequeño ya componía piezas muy buenas, desde pequeño, porque el papá también era músico y él falleció haciendo música también, ¿sí? Fue algo que lo destacó y lo hizo ser una persona muy importante también. Y él falleció tratando de terminar esta pieza que es Requiem de Mozart, ¿sí? Requiem. Bueno, entonces, ahora hablemos sobre Haydn, ¿sí? Haydn fue una persona que estuvo entre ellos dos, pero también fue un gran punto de partida para el modernizar la música, que era muy estética, muy sobrellena, muy adornada del barroco, ¿sí? Y vamos a poner una pieza de Haydn. Esta pieza fue muy importante en su tiempo también, ¿sí? Esta pieza lleva por nombre Surprise, ¿sí? Surprise, de Joseph Haydn, ¿sí? Ahora, dejando por un lado este gran compositor, hablemos sobre Beethoven. Beethoven, creo que algunos lo conocemos, sabía que padecía de sordera, sí, que fue una enfermedad en la cual le fue afectando y poco a poco se fue quedando sin ese sentido del poder escuchar. Pero eso no le impidió seguir adelante porque él tenía ese don de sentir las notas por medio de las vibraciones. Entonces él seguía componiendo, ¿sí? Hubo una pieza que él compuso cuando recién estaba sordo, o se estaba empezando a quedar sordo, sí, que yo creo que era muy fuerte. Es sobre, vamos a buscarla, es la Quinta Sinfonía. Entonces, lo que tenía especial este compositor es que todos sabemos que todo buen compositor expresa los sentimientos por la música. Entonces, este era uno de los fines de él también, ¿sí? Él se sentía muy mal y hacía algo muy turbio, ¿sí? ¿Me entienden? En la música. Oigamos esto. Esa pieza se llama Silence, de Ludwig
tenemos otra pieza de él que es también muy reconocida. Y esto fue algo que también destacó demasiado al compositor, la versatilidad que él tenía en hacer todo tipo de formatos o forma musical, la sonata, las orquestas, música de piano, ¿sí? Muy buen compositor. Y una pieza que también muy reconocible, que o sea, no lo pone en cualquier caricatura infantil, que sería Para Elisa, de Beethoven también. Entonces, yo quisiera que tomen muy en cuenta todo esto que les estoy hablando. ¿Cuál es el fin de esto? De la clase de hoy. Es el saber cómo va avanzando la música, el por qué estamos presenciando una música tan bonita ahora en estos días, porque estas personas fueron compositores que revolucionaron demasiado en ese ambiente, ¿sí? Que volvieron las melodías muy adornadas, muy exaltadas, con demasiados instrumentos, demasiadas notas, así como en el barroco, al clasicismo, y que nos pasaron algo más sencillo, algo más recto, algo más complejo, ¿sí? Entonces, sin tanto preámbulo, espero hayan aprendido algo, y para mí es un honor estar acompañándolos hoy aquí en este video, y espero también que hayan tenido un sabor de boca mejor por la época del clasicismo, ¿sí? Yo creo que algunos hoy en la época del clasicismo, barroco, edad media, es como no mucho me gusta, ¿sí? Pero porque no la entendemos, no conocemos las cosas, ¿sí? Y les invito a escuchar música de ellos, ¿sí? Les voy a dejar un link aparte del video para que se curtan más de la época del clasicismo. Y si es necesario que lo vean, si es muy necesario que lo vean, porque les va a ayudar para resolver la actividad que es el cuestionario número 3. Ahora, yo sé que ahorita les cambió la cara a algunos porque es como, tengo que hacer un cuestionario, pero es parte del aprendizaje de ustedes. Entonces, voy a hacer un cuestionario con todo lo que yo hablé, los temas que dimos sobre este video, y principalmente del link del otro video de YouTube que les voy a compartir, ¿sí? Porque quiero que aprendamos, ¿sí? Y principalmente que tengamos un buen concepto sobre esta época. Y muchas gracias, soy el profesor Daniel Castro de Música, y para los de segundo D y E es un gusto estarlos acompañando. Espero tengan un muy buen día, estén muy bien de salud, y muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Ya saben, Quinal, el trabajo bien hecho. Si en algún caso ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden enviarme un mensaje a mi correo, ¿sí? Un mensaje a mi correo, y yo con todo gusto les voy a resolver sus dudas, ¿sí? Ustedes saben que los que me han mandado correo estoy siempre al pendiente de ellos y les resuelvo todas sus dudas.